carrera de psicología. Y bueno, esta investigación está enfocada en explorar cómo a lo largo de la historia pues han sucedido diferentes acontecimientos a nivel individual, o sea, hablando acerca de un paciente en específico, o a nivel colectivo, específicamente cómo la envidia justamente puede detonar psicopatología en los seres humanos y cómo, como es un sentimiento tan intenso, a veces los seres humanos lo negamos o lo llevamos a algún comportamiento que termina siendo patológico. Entonces, esta investigación justamente pues ha recibido mucho énfasis y mucho interés porque digamos que ha sido un tema que no se ha explorado lo suficiente y esta investigación digamos ha demostrado que pues efectivamente la envidia puede ser un detonante de psicopatología muy grave. Dime en qué consistió tu investigación. ¿Tú lo probaste con un grupo de personas? ¿Cómo es tu metodología? ¿O si fueron solamente referencias bibliográficas? Sí, mira, utilicé diferentes técnicas. En primer lugar, pues bueno, esta fue una investigación de campo con una metodología deductiva. Y las técnicas que se utilizaron en esta investigación, pues fueron la entrevista diagnóstica, por ejemplo, la historia clínica, se utilizan diferentes instrumentos como diferentes inventarios, escalas, cuestionarios, sobre diferentes aspectos de la vida del paciente que nos proporcionan información sobre sus síntomas y sobre lo que ese paciente está experimentando en ese momento y por supuesto también un seguimiento supervisado por parte de una clínica que se llama Ellen West, que fue justamente donde se realizó esta investigación. Entonces, esta clínica, perdona, no la conozco. Está en Coajimalpa, más o menos por ahorita no tengo la dirección exacta, pero... No, está bien. Sí. Está en México, que es otro lugar. Y dime, ¿a cuántas personas les aplicaste esta prueba? Se le aplicaron a 2 pacientes, pero son instrumentos muy profundos y esto es muy bueno porque nos ayuda mucho a conocer, por ejemplo, las áreas familiares del paciente, sociales, intelectuales, de personalidad, cómo lidian con diferentes problemas a niveles emocionales, cómo enfrentan esos problemas, cómo intentan solucionarlos y pues también las sesiones terapéuticas que se llevan con ellos dicen mucho sobre el paciente, principalmente. Ok. ¿Cuáles fueron tus principales hallazgos? ¿Cuáles fueron mis principales hallazgos? Pues mis principales hallazgos en realidad fueron diversos, pero los principales fueron que, bueno, en primer lugar, antes se creía que la envidia y los celos eran, digamos, lo mismo o tenían cosas similares, pero en realidad son sentimientos y vivencias psicológicas muy diferentes. La envidia, lo que se diferencia de los celos es que la envidia tiene en juego únicamente a 2 personas. Entonces, se trató en esta investigación de aclarar en primer lugar cuáles son esas diferencias. En segundo lugar, pudimos observar que cuando en una persona se activan sentimientos envidiosos, hay 2 caminos, digamos. El primero es cuando se idealiza una ideología, por ejemplo, o a una persona, pero es una idealización en donde no se ven los aspectos negativos de ese objeto. Así es como le llamamos en psicoanálisis. Un objeto puede ser una persona, una ideología o algún objeto que no tenga vida, digamos. Y esta idealización pues es muy patológica porque no se pueden ver los aspectos negativos de la otra persona, no se puede comprender esa persona o ideología completamente. Entonces, a veces las personas quieren obtener estas características de estas personas. Se quiere vestir a lo mejor como esa persona, se comienza a lo mejor a expresar verbalmente como esa persona, hasta un punto en el cual el paciente ya no puede diferenciar qué aspectos de su personalidad son
de él mismo son auténticos o cuáles son en realidad de la otra persona. Entonces esto genera mucho dolor emocional para el paciente porque hay una difusión en su identidad muy fuerte. Y el otro camino que se lleva en la envidia es cuando devaluamos a otra persona o a otra ideología. O sea, por ejemplo, en el caso del bullying, aunque no en todos los casos, es se puede apreciar esto. Por ejemplo, supongamos que tenemos a este chico en la escuela que, pues digamos, tiene una relación estable familiar, tiene buenas calificaciones, tiene amigos, etcétera, etcétera. Y tenemos este chico que es el agresor, digamos, que a lo mejor tiene problemas en casa, no tiene muy buenas calificaciones. Resumidamente, le hace falta lo que este chico bueno, digamos, tiene. Entonces, esto genera que el chico agresor devalúe al otro chico, como diciendo, ah, no, él es un tonto, él no sabe qué hacer, él nada más quiere tener buenas calificaciones, y digamos que no se ven los aspectos buenos de esta persona. Pero el problema aquí es que a veces esta defensa de devaluar a veces no es suficiente. Entonces se toma otra medida, la cual es ya llegar a arruinar, ya sea verbal, físicamente o de otra manera a esa persona, como ya se da en el bullying, cuando se le dicen cosas, insultos a la otra persona, se le puede llegar a golpear, y pues esto puede terminar pues en un nivel muy patológico, que incluso podemos ya en casos extremos llegar a dañar a una persona permanentemente o incluso también matarla. Entonces, la envidia puede comenzar desde una expresión mínima de comportamiento hasta toda una gama de conductas destructivas y agresivas hacia cierta ideología o hacia ciertas personas. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, aunque no en su totalidad, muchos de los aspectos detonantes de la Segunda Guerra Mundial fue justamente por envidia. Por ejemplo, la envidia que tenían los nazis ante los judíos. Se ve este proceso de devaluar hacia este tipo de personas, incluso con asco, pero esa defensa no fue suficiente, por lo que se llevó justamente a los campos de concentración, a torturar a estas personas, a matarlas y básicamente a querer eliminarlas del mapa, por así decirlo. Entonces, esta investigación, creo, a mi parecer, es muy importante porque nos está iluminando un camino que creo que nunca nos habíamos enfocado, y ahora que lo estamos tratando de hacer, especialmente desde la parte del psicoanálisis, podemos ver que pues puede ser muy destructivo tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Okay. ¿Por qué este enfoque dentro de una organización? ¿Qué fue lo que encontraste o por qué es importante o relevante para las organizaciones, digamos que para las personas en general, no para la población en general, y aquí específicamente para las organizaciones, conocer esta información, de qué manera impacta? Pues mira, lo voy a dividir en dos partes. Primero a nivel individual y después a nivel social. En primer lugar, ¿cómo puede aportar esta investigación algo? Pues a nivel individual, pues podemos comenzar por esta parte en la que debemos, como seres humanos, de reconocer que a veces tenemos sentimientos agresivos hacia otras cosas o hacia otras personas, y que para bien o para mal, pues son parte de nuestra psicología, pero el problema es que no lo aceptamos, y al no aceptarlo, comenzamos a hacer conductas destructivas en cualquier tipo de ambiente o con cualquier tipo de persona, todo por querer tener, ya sea a un nivel tangible o intangible, lo que otra persona tiene, en lugar de observar lo que uno mismo tiene. Y lo que uno mismo, cuando nos enfocamos en lo que uno mismo tiene, nos damos cuenta que somos diferentes a las otras personas, pero no porque seamos diferentes significa que seamos peores o inferiores, sino que tenemos diferentes cualidades. Y eso, si lo comenzamos a ver a nivel individual, pues van a dejar de presentarse, por ejemplo, trastornos alimenticios o bullying o
también a nivel ya social, dejar de tener estas ideologías extremistas, que es lo que podemos ver mucho hoy en día. Vemos muchas ideologías de, oh, yo estoy muy bien, todos los que me rodean somos grandiosos y tenemos la razón en lo que estamos pensando, y los que no piensen igual que nosotros están mal, son unos idiotas, y etcétera, etcétera. Entonces, el enseñar esta investigación a nivel individual y colectivo nos puede ayudar mucho a darnos cuenta que en realidad podemos llegar a ser muy destructivos porque tenemos un vacío, y en lugar de comenzar a llenar este vacío buscándolo en nosotros mismos, tratamos de hacerlo con los demás, y pues obviamente tarde o temprano nos damos cuenta que en realidad eso no era nuestro, y pues eso genera mucho dolor emocional. Okay. ¿De qué forma una persona puede darse cuenta de eso o aceptar que necesita ayuda, aceptar que necesita, que está en una condición, digamos, no sé si se le puede llamar esto de enfermedad, ¿no? ¿Qué riesgos tiene, qué síntomas tiene para una persona, y también como organizaciones, qué pueden hacer las organizaciones como para tener un mejor clima laboral o para curar de alguna manera este clima? Claro, bueno, mira, en primer lugar, es algo que desgraciadamente no basta con me tengo que dar cuenta que soy un envidioso. En realidad va mucho más a fondo, porque claro, a nadie le gusta aceptar que puede envidiar algo de alguien, es algo intolerable para el ego. Y desgraciadamente lo que se tiene que hacer para darnos cuenta de esto, en primer lugar es este típico dicho mexicano que dice, lo que te choca, te checa. Esto en psicoanálisis se traduce a que, ¿por qué te molesta algo de alguien más si digamos que a ti no te termina por afectar, digamos, no te perjudica, pero sin importar eso, te sigue molestando? Diríamos en psicoanálisis que eso es una identificación proyectiva. Esto se refiere a que nosotros le atribuimos a los demás aspectos de nosotros mismos que no son agradables para nosotros, y en consecuencia, digamos, se queda en las otras personas. Por ejemplo, digamos que yo tengo malas calificaciones y hay otro chico que tiene buenas calificaciones, y yo le digo, tú no sabes lo que es la escuela, tú eres un flojo y nunca tienes nada bueno en tu vida, especialmente en la parte académica, etcétera, etcétera, cuando en realidad todo eso viene de mí, pero yo envidio que él tiene, en este caso, buenas calificaciones, pero yo no. Entonces creo que lo que deberíamos de hacer en realidad es hacer primeramente campañas preventivas, y como bien dices tú, también a nivel organizacional, y darnos cuenta que no debemos idealizar en su totalidad a las personas o a las ideas. Tenemos que ver el aspecto bueno y el aspecto malo de las cosas. Tampoco podemos devaluar a las personas o a las ideologías. No podemos decir que una ideología, por más extremista que suene, por ejemplo los nazis, no podemos decir que la organización nazi tuvo cosas completamente malas, porque no lo fue así en su totalidad. También, por ejemplo, durante la etapa de los nazis, por ejemplo, Alemania se levantó económicamente muy bien, y por ejemplo las organizaciones podrían tomar parcialmente cómo este gobierno le hizo para poder tener una economía mucho más estable y benéfica para la población. Y justamente a través de la integración de las cosas buenas y malas, de las ideas, de las personas, podemos ver, digamos, en su totalidad a las personas y a las cosas. No estamos proyectando cosas malas de nosotros, o no queremos ser como otras personas u otras ideologías. Y sí, claro, yo ya tengo mi sentimiento de identidad porque ellos tienen todo lo bueno y ellos son grandiosos y maravillosos, porque pues a final de cuentas no lo es. Y lo peor es que al final esto lleva a un sentimiento de culpa muy fuerte, porque la envidia es un sentimiento muy destructivo. Ok. ¿Por qué no elegiste este tema? ¿Por qué decidiste realizar una investigación con este enfoque
y justo para, pues, para este comportamiento, este problema, digamos. Claro. Pues, o sea, quise hacer esta investigación ya desde hace muchos años, digamos, hace como 6 7 años. Pues era un joven muy curioso, especialmente por la parte de la competencia entre hombres y la competencia en mujeres. A pesar de que todavía no estaba estudiando psicología, me percataba de cosas como muy agresivas en las relaciones humanas. O sea, por ejemplo, me daba cuenta que entre las mujeres jóvenes existía esta tendencia a criticar a las otras mujeres, especialmente por los aspectos de su belleza o su apariencia física. Y por otro lado, con los hombres me daba cuenta que la agresión se presentaba más en cuestiones de estatus socioeconómico. Bueno, en la parte de la juventud es más la parte del estatus social, ya después viene la parte económica con los trabajos y las promociones de puestos, etcétera, etcétera. Pero me daba cuenta que había cierta parte destructiva entre los seres humanos que no era consciente para nosotros. Y desde ahí comencé a leer a Freud. Comencé a leer a Freud, a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, porque en esa etapa se me hacía muy curioso, obviamente, por la parte de la pubertad y porque, pues, obviamente comienzan todas estas experiencias sexuales mucho más vívidas. Se me hizo muy interesante cómo Freud juntaba la parte sexual del ser humano con la parte psicológica. Y desde ahí me interesó mucho sus trabajos hasta la fecha, en donde, pues, a veces el ser humano no es consciente de muchas cosas que hace, especialmente de las partes agresivas, porque la parte bondadosa y buena del ser humano, digamos, es un poco más fácil de expresar, pero las partes que son agresivas y que, pues, en cierta manera nos da miedo reconocer que tenemos ciertas cosas obscuras dentro de nosotros, esa parte es un poco más difícil de manejar para nosotros. Entonces, lo que quiero expresar con esta investigación es justamente que veamos que todos los seres humanos somos una integración de cosas buenas y de cosas malas, que tenemos capacidad para hacer daño, pero que también tenemos capacidad para hacer cosas muy buenas. Pero esto hace falta que lo tengamos que reconocer y pues creo que a través de la palabra es la parte más efectiva. Una parte importante de esto, ahorita que estoy hablando de la palabra, es justamente cómo antes, si te das cuenta, la palabra escrita era lo que más se divulgaba antes, así era como se daban a conocer las ideas, la palabra escrita, pero ahora lo que se da más es como la palabra hablada, como por ejemplo YouTube, que está siendo una red social enorme para la divulgación de información, que a mí me parece maravilloso. También a partir de la palabra hablada se pueden difundir ideas y se pueden difundir justamente estas medidas preventivas para todas las personas. Ok. ¿Y cuáles son tus conclusiones respecto a los hallazgos encontrados? Uh-huh. Pues mira, las conclusiones que encontré es que en primer lugar tenemos aspectos biológicos que determinan nuestros afectos. Existen ciertas estructuras cerebrales que regulan nuestros afectos. Algunos tenemos una mejor capacidad, otros menos, pero la parte biológica juega una parte fundamental en cómo comprendemos a la envidia. Otra conclusión que tuve es que la envidia siempre se genera a base de la falta. ¿Qué significa esto? Significa que la envidia siempre se va a detonar cuando percibimos que alguien más posee algo que nosotros no. Y no necesariamente tiene que ser algo material, puede ser algo a cuestión de personalidad o alguna otra cosa. Y siempre cuando nosotros detectamos que nos hace falta algo, esa justamente esta sensación de vacío que decimos coloquialmente, esta sensación de vacío se tiene
que completar, digamos. Pero para completarse también están las demás personas, las demás ideologías. Creo también en parte, aunque esto todavía no lo compruebo, que el ser humano siempre tiende a caer en ideas y buscar ideologías, porque de cierta manera podría ser un mal necesario. Tratamos de llenar este vacío con alguna cosa para no sentir este malestar. También otra conclusión que encontré es que especialmente en la niñez y en la adolescencia, estas dos etapas de la vida son cruciales en el desarrollo y en el manejo de la envidia. ¿Por qué en la niñez y en la adolescencia? Porque desde la niñez es cuando los afectos como los celos o la envidia o la felicidad o el enojo o el llanto es cuando se experimentan mucho más de manera intensa. Entonces, a partir de este momento, el niño va a comenzar a aprender cómo son las cosas de la vida. Por ejemplo, si tenemos una madre que es sumamente agresiva y punitiva y la mayoría de las veces es buena, de lo que cabe dentro de la palabra buena, pues el niño, digamos, quizás sí pueda comprender el día de mañana que todas las mujeres son unas desgraciadas y todas las mujeres son malas y buscan nada más su propio bien, etcétera, etcétera. Pero lo que es triste aquí es que a veces nuestra niñez nos determina en ciertos aspectos de percepción el día de mañana. A veces nos determina mucho. Y creo que no es casualidad. Por ejemplo, si tú observas ahorita cómo se encuentra la parte del feminismo en México, no dudo que hayan mujeres que desafortunadamente hayan vivido experiencias traumáticas, especialmente por parte de los hombres, que México es un país completamente machista, pero también creo que dentro de este grupo feminista, también creo que a veces hay mucha envidia por parte de ciertas personas, no todas, pero algunas. Quizás se haya tenido un padre en la infancia y adolescencia ausente, o quizás justamente un padre muy machista, y pues esta imagen de los hombres y todo lo que simboliza el hombre, pues obviamente, o sea, la persona no es culpable, se comienza a llenar de rencor y se comienza a llenar de mucho odio esta percepción hacia estas personas en específico. Entonces, a veces me desvío un poco, pero la niñez y la adolescencia justamente tienen este papel fundamental, porque aquí es cuando se comienza a obtener toda la percepción sobre las cosas y las personas. Entonces, sí, la envidia y la niñez y la adolescencia tienen un papel fundamental. Otra parte es que, bueno, el malestar de una identidad fragmentada es lo que va a generar los sentimientos de envidia. A veces por variadas circunstancias biológicas, sociales, de la familia también, no podemos tener una identidad coherente, no sabemos a veces quiénes somos, y pues esto genera mucho vacío, genera mucho dolor, y pues esto genera justamente las expresiones de envidia, porque hay justamente un vacío en los seres humanos. Dices que en la niñez y en la adolescencia es donde podemos de alguna manera tomar medidas de prevención. ¿En quiénes podría desencadenar esta condición? ¿Quiénes podrían ser susceptibles? ¿O no existe estadísticamente algún dato que refiera a esto que estoy comentando? O sea, tu pregunta es cómo podemos ayudar ¿qué le podemos decir, por ejemplo, a los padres, dices? Sí, en primer lugar, ¿cómo se puede prevenir esto, no? Ok. ¿Quiénes son quienes tienen que tomar medidas? Y en segundo lugar, ¿quiénes podrían ser más susceptibles a presentar un comportamiento de este tipo? Ok. Bueno, contestando a tu primera pregunta, creo que podríamos intervenir como una prevención con los padres. A veces los padres, que no es su culpa, ser padre es un trabajo muy, muy, muy difícil y muy complejo,
Pero justamente creo que para eso es la prevención, en que los padres a veces, porque la típica frase, así es como me educaron a mí, a veces ese tipo de educación no es el más adecuado y especialmente enseñarle a los padres que deben de tener un vínculo afectivo, de amor, cariño y especialmente un vínculo que no tenga favoritismos, porque especialmente cuando se presentan casos de hermanos o hermanas, a veces existe mucha rivalidad entre ellos, porque sí, a veces los padres sin darse cuenta, sí llegan a tener ciertos favoritismos con los hijos y pues esto genera también mucha envidia porque imagínate, pobre pequeño comienza a decir, ¿qué rayos tiene ella que yo no tengo? Que a ella sí le enseñan expresiones afectivas y a mí no. Entonces, desde ahí, digamos, el niño comienza a alejar su mirada de su misma identidad y comienza a observarla en otras personas. Entonces, desde ahí estamos ya perdidos. Entonces, es enseñarle a los padres que deben de generar vínculos amorosos, afectivos, sin favoritismos entre sus hijos. Y también que obviamente no haya violencia en el ambiente familiar del sujeto. Entiendo que a veces quizás los padres tengan que discutir, etcétera, etcétera, por diferentes problemas, pero que esto no lo hagan enfrente de los hijos. Los hijos deben de tener un ambiente, como diría Donald Winnicott, un ambiente facilitador, en donde el niño se pueda desarrollar psicológicamente de una manera saludable. Y en segundo lugar, a tu segunda pregunta, ¿quiénes pueden ser más susceptibles a estas cuestiones envidiosas, a tener sentimientos de envidia? Desgraciadamente, todos somos susceptibles a sentir envidia, pero como bien dices, hay personas que pueden ser más susceptibles a esto. ¿Quiénes son estas? Pueden ser las personas que se encuentran dentro del rango de lo que llamamos en psicología psicosis. La psicosis es una estructura de personalidad en donde se caracterizan dos cosas. La presencia de alucinaciones, donde se alucinan cosas, imágenes, objetos, etcétera, etcétera. O se entran ideas delirantes. Por ejemplo, este sujeto me está siguiendo en la calle con corbata, seguramente es un agente secreto y me va a matar en cuestión de minutos, etcétera, etcétera. Este tipo de pacientes pueden ser esquizofrénicos, paranoides, incluso bipolares, en donde no hay una regulación afectiva adecuada. Y como no hay una regulación de afectos adecuada a nivel cerebral, pues puede desencadenar justamente cuando este paciente siente envidia, pues a lo mejor y se brinca este paso de devaluar a la persona y entra específicamente a la acción de comenzar a arruinarla. Por eso, digamos, los bipolares, por ejemplo, si tú detonas algún tipo de enojo en ellos, ten mucho cuidado porque pues no sabes qué podría llegar a pasar. Ese es un grupo de personalidades que pueden ser susceptibles, pero también hay otro que es el que hace énfasis mi investigación, que son los pacientes que se encuentran dentro de una organización límite de la personalidad. ¿Y a qué se refiere una organización límite? Se refiere a que tienen tres características principales estos pacientes. Tienen falta de tolerancia a la frustración, tienen una carencia de control de impulsos pues defectuosa, y también no tienen una capacidad de autoobservación muy buena. Entonces se les complica observar su misma personalidad, identidad, emociones, etcétera, etcétera. Y estos pueden ser pacientes, por ejemplo, narcisistas, pueden ser pacientes que sufran de hipocondria, paranoia, sadomasoquismo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el sadomasoquismo se puede ver mucho, por parte del sadista específicamente, arruinar al objeto, como diríamos en psicoanálisis, arruinar a la persona. Se envidia tanto algo que pasamos a querer arruinarlo, a querer destruirlo y quitarle como estos aspectos buenos que ese objeto tiene, digamos. Entonces, para resumirlo, sería justamente estos pacientes limítrofes, que así es como se les llama, o a los pacientes psicóticos también. Ok. ¿Y qué es lo que pueden hacer las personas para atender este problema? Una vez que alguien
claro. que digo, sé que es algo muy complicado, pero ¿qué se puede hacer, no? ¿Cuál es la propuesta como especialista en Ujú. psicología? ¿Cuál sería tu recomendación? Pues mira, mi recomendación sería que, bueno, creo que no sería una en realidad, creo que serían muchas, pero en primer lugar, como había mencionado, todo comienza desde el hogar y desde la niñez. Tener un desarrollo dentro de lo que mejor se pueda, porque pues a veces el ambiente no lo facilita, un desarrollo adecuado para el niño, donde no hayan tantas figuras o ideologías hostiles, etcétera, etcétera. También que los padres en la cuestión de adolescencia eh, permitan que su hijo busque su identidad auténtica. ¿Y qué significa esto? A veces, por ejemplo, algunos padres, la típica historia de el abuelo es abogado, el papá es abogado y ahora el hijo tiene que ser abogado. Esto es algo tremendamente erróneo porque en realidad la identidad que el joven está buscando no es de él, es la identidad que el padre quiere para él. Es algo que es sumamente narcisista y que desde mi experiencia lo he visto muy seguido, donde los padres, en lugar de buscar la autenticidad de su hijo, a veces quieren ellos que sean lo que una vez ellos llegaron a ser o lo que quieren ser. Y pues esto es muy peligroso porque justamente entra esta parte de la identidad donde no se sabe quién es y hay un vacío y como había dicho, este vacío va a generar que se proyecten afectos envidiosos hacia otras personas y en consecuencia generar mucho daño. Y también, por supuesto, siempre estoy a favor de un proceso de psicoterapia psicoanalítica porque, bueno, esta sería ya otra conversación sobre los otros enfoques de terapias, pero especialmente desde la parte de la psicoterapia psicoanalítica, aquí observamos los aspectos inconscientes, algunos de ellos dolorosos para el mismo ego, y esto va a permitir que la persona observe hacia adentro, hacia él mismo. Y esto va a generar que comience a descubrir sus fortalezas, también sus debilidades. Justamente como había dicho, que se dé una integración de los aspectos buenos y malos de uno mismo, pero también de las demás personas significativas. Ok. Oye, existe, sé que en el tema de salud mental es complicado, pero en tu Ujú. investigación o en tu justificación encontraste en algún lado alguna estadística o algún dato sobre datos de violencia o de o Mm. de envidia o no sé, algo que tenga relacionado con esto, pero que haya algún estudio o algo que indique, algún indicador de por qué es importante o sea, Claro. porque tampoco podemos generalizar. Todas las personas, o sea, sí, todas las personas en algún momento a lo mejor tenemos este sentimiento porque pues somos seres humanos, ¿no? Ujú, claro. Pero ¿existe algún indicador que nos advierta por qué es importante poner especial atención en este tema? Claro, de hecho existen muchos. Desgraciadamente la parte de los números a veces se puede ver un poco perturbada, especialmente en la parte psicoanalítica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú quieres aplicarle un cuestionario a una persona sobre envidia, una de las preguntas que tendrías que hacer sería, ¿alguna vez has deseado tener algo que alguien más quiere? ¿O alguna vez has tenido una sensación de enojo hacia alguien que tiene algo que tú no? Etcétera, 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 etcétera. Y este tipo de preguntas, pues obviamente las personas no van a decir, ¿cómo crees? Yo nunca voy a querer algo que él tiene, o yo ¿cómo crees que voy a necesitar algo de los demás? Etcétera, etcétera. Pero lo padre del psicoanálisis es que podemos, digamos, aproximar
la problemática desde otras perspectivas, no únicamente de estadísticas. Y, por ejemplo, muchas de las expresiones de la envidia, como había comentado al inicio, la podemos ver a lo largo de la historia y actualmente, especialmente donde hago énfasis en mis experiencias clínicas, pero también en experiencias sociales. Por ejemplo, vámonos desde hace miles de años. Por ejemplo, cuando Judas traiciona a Jesús, esa es una expresión de envidia, por ejemplo. Lo traiciona por algunas monedas porque Jesús tenía ciertos aspectos que Judas idealizaba de él. Este vacío que Judas tenía lo encontraba en Jesús, pero al mismo tiempo lo rechazaba. Por ejemplo, también... no sé si conozcas esta parte de los cultos. Los cultos son sumamente envidiosos. ¿Conoces el caso de Jim Jones de casualidad? No. Bueno, Jim Jones fue una persona que buscaba el bienestar a nivel racial, que no estuviera esta parte del racismo, y comenzó a llevar a muchas personas a una ideología, justamente como dije, idealizada, donde no se ven los aspectos negativos, en donde, Dios mío, vamos a generar un lugar donde todos seamos felices y no haya racismo y todos seamos felices y contentos y sea amor y paz para todos, etcétera, etcétera. Pero el problema es que esta ideología tan idealizada se llevó hasta cierto punto que se fueron todos a un territorio, todos los seguidores junto con su líder narcisista, se fueron a un territorio donde aparentemente iban a vivir felices de la vida, etcétera, etcétera. Y los convenció a todos de que se suicidaran porque en esta vida no iban a encontrar lo que ellos estaban buscando, que es esta vida perfecta, y logró que toda una bola de personas, aproximadamente, no recuerdo ahora, pero como unas 200 personas, hicieran un suicidio colectivo, todo por buscar lo que nunca tuvieron en la vida real, que es ciertamente una expresión de la envidia. También, por ejemplo... la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial obviamente no fue en su totalidad derivada de la envidia, porque también existen otros factores políticos, ambientales, etcétera, etcétera. Pero en parte sí fue la envidia, porque es justamente radicalizar esta ideología de nosotros somos perfectos, somos la raza blanca, somos poderosos y todos los demás son unas personas asquerosas, sucias, deplorables, que deben de ser exterminadas. Y justamente aquí se devalúa a estas personas, se ven como ajenos a nosotros y comienzan justamente estas conductas destructivas. Uno de los casos que puse en mi investigación es de esta chica que tenía una hermana, bueno, tiene una hermana y esta chica tiene tiene un novio aparentemente guapo, es popular en la escuela, tiene amigos, tiene buenas calificaciones, tiene el amor más por parte de los padres que ella. Y pues mi paciente justamente comienza a preguntarse qué tiene ella que yo no tengo para que tenga todo lo que tiene actualmente. Y comienza justamente a enfocarse en esta parte del cuerpo, en la belleza, en que tengo que ser delgada, tengo que ir al gimnasio, tengo que restringirme mi alimentación. Y no nada más fue suficiente eso, también le comenzó a decir que su novio le había sido infiel, que sus amigos no lo querían, que todas eran unas amistades falsas, etcétera, etcétera, hasta que culminó esta bola de nieve, digamos. Culminó justamente en un trastorno alimenticio, porque la agresión fue tanta y la envidia fue tanta, en este caso enfocada hacia el cuerpo, que terminó justamente en una anorexia y obviamente también terminó destruyendo la relación amorosa que tenía, amorosa en el sentido de afectiva, que tenía con su hermana. Entonces, digamos que son muchos escenarios a nivel individual y a nivel social en donde la envidia puede ser expresada. Ok, pero no existe ningún dato, ¿cómo te diré? O sea, entiendo todos los ejemplos que me estás poniendo, pero no existe como tal una
un índice comprobado con número frío, digamos, como o sea, qué tanta importancia tiene o qué tanto impacto a la población podría tener. Ok, a cuestión de estadística, sí se han hecho estudios sobre cómo la envidia puede ser, podría ser más bien, constitucional, o sea que nacemos con ella. Fue un estudio que se hizo, me parece, en Estados Unidos, no recuerdo el nombre ahorita del investigador, pero fue una investigación que se hizo a través de diferentes factores de qué podría ser lo que detona la envidia constitucional. Y una de las cosas que encontraron fue que existen justamente ciertas estructuras cerebrales que se encargan de procesar emociones agresivas como la envidia, y cómo estas, en cierto número de sujetos y de personas, a veces no puede ser regulada del todo bien, como te había comentado, con ciertas estructuras como los psicóticos o los limítrofes. A veces tienen ciertas estructuras cerebrales que no funcionan adecuadamente, y bueno, él va poniendo en su investigación los porcentajes, las estadísticas de qué tan fiable es decir que la envidia es innata y que nacemos con ella, que es algo en lo cual yo discrepo, que hay argumento en mi investigación también. Pero sí, justamente eso ha sido uno de los estudios que se han hecho. A nivel social, actualmente estoy investigando este aspecto más a fondo, que justamente va a ser la segunda parte de mi investigación ya para publicarlo en un libro, porque lo quiero hacer en 2 volúmenes. El primero sería este que estamos platicando, y el segundo ya sería más a nivel social, ambiental, cultural, etcétera, etcétera. Oye, pero ¿para cuándo tienes planeado esta publicación? La publicación de mi primera investigación ya está en línea. Ya está en academia.edu, y me pueden buscar ahí como Benjamín Busali, o pueden buscar el nombre de mi investigación como La envidia dentro de la organización límite de la personalidad. Y esta primera investigación se enfoca mayormente a nivel individual, a nivel psicoterapéutico, y cómo se desarrolla la envidia desde la infancia, cómo evoluciona a lo largo de la adolescencia, cómo se expresa en conductas patológicas, enfermizas, etcétera, etcétera. Y la segunda investigación, que es en la que estoy trabajando actualmente, es justamente a nivel ya social, a nivel colectivo, cómo la envidia puede generar situaciones socioculturales devastadoras. Oye, ¿y me puedes compartir tu paper en PDF? ¿Perdón? ¿Me puedes compartir el paper en PDF de tu primera investigación? Sí, claro que sí, con muchísimo gusto te lo puedo mandar a tu WhatsApp. Por favor. Claro que sí. Y dime una cosa, por ejemplo, ¿esta condición se puede convertir en incapacitante o qué es lo que puede detonar a la persona? Me compartiste algunos ejemplos de cómo la bulimia y cómo al final tiene un impacto contra la persona que está en esta condición, ¿no? O sea, puede ser destructiva hacia otras personas, pero también se puede, obviamente, a quien primero se destruye es a sí misma, ¿no? Claro. Las emociones, su forma de ser y todo, hasta llegar a impactar en su alimentación, en su salud, ¿no? Claro. Física. Claro, totalmente, totalmente, porque el problema es justamente eso, que a veces hay una parte muy interesante que algunos psicólogos descuidan en algunas ocasiones, que es una parte más subjetiva, es más difícil de medir estadísticamente, pero es justamente la parte de la fantasía, con la persona con qué cosas está fantaseando o con qué cosas está imaginando, porque digamos, o sea, como en el caso de mi paciente, cuando dice, ¿qué tiene ella que yo no? Digamos, ella escogió inconscientemente, escogió esta parte del cuerpo y la belleza, etcétera, etcétera, pero no sé cómo decirlo, pero digamos que esa parte en realidad no es lo que está envidiando, es lo que su fantasía
le está diciendo, pero esa fantasía se vuelve realidad. Tan real que justamente termina en lo que llamamos en psicoanálisis el pasaje al acto. Y el pasaje al acto es justamente cuando tenemos una experiencia con una carga emocional tan alta con la cual no podemos lidiar, que lo terminamos expresando en algún tipo de acción. Pueden ser muchas, puede ser como un trastorno alimenticio, puede ser el bullying, puede ser cortarse, o como sean las automutilaciones, etcétera, etcétera. Entonces, justamente pueden detonar diversas psicopatologías dependiendo el paciente con el que se esté trabajando. Ok. Bueno, Benjamín, pues muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si quieras agregar algo importante que consideres que nos está faltando.